Hola. Bien, muy buenos días. Permítanme presentarme. Mi nombre es Gabriel Coronado Vega. Vengo de Tarija, Bolivia, de profesión consultor informático forense. Mi especialidad no es tanto el ámbito de las redes, sino la seguridad informática y la informática forense, que es un tema que es muy descuidado a nivel mundial, pero a la vez que es muy importante. Dentro de las certificaciones de MikroTik cuento con la MTCNA, MTCWE, MTCTC y MTQME. Como pueden ver, no soy tan neófito tampoco en el ámbito de MikroTik. He sido speaker internacional en países como Argentina, Perú, Bolivia, y gracias a la empresa Ecatel hoy estoy presente acá en Paraguay también. Muy bien, es el evento, el MUM, MikroTik User Meeting, todos ya sabemos qué significa y bueno, un poquito de mi presentación personal, ¿no? Ese es mi nombre, ese es mi pseudonombre en el lado profundo del internet, soy Gos890, mi cuenta de correo es es Facebook, ssh.support, mi Twitter, mi correo electrónico. También tengo mi canal de YouTube, los que deseen seguirme o darme likes, con gusto los voy a atender por ese medio también. Bien, ¿de dónde vengo? Es costumbre comer todos los días un exquisito saice tarijeño y aprovecho las cámaras para mandar un cordial saludo a todos mis amigos de Tarija que me están viendo y que obviamente están realizando su respectivo saiceada. Muy bien, entrando un poquito hacia el tema, vamos a tuitear. Seguramente muchos de ustedes utilizan esta red social que es sumamente profesional. Acá les dejo el team de Ecatel. Tenemos con el hashtag Ecatel, team ecatel.py. Pueden tuitearnos, retuitearnos y demás. Va a haber una sorpresa al final de la conversación. Y bueno, espero que sea de su total agrado. Aquí estamos, una pequeña foto del miembro de Ecatel y yo. Y bueno, ahora sí nos centramos a hablar netamente de lo que es hardening en MikroTik. El término hardening generalmente se usa, pero de una manera muy ambigua. ¿Por qué decimos muy ambigua? Muchas personas piensan que crear sus reglas de firewall, sus reglas básicas de firewall, ya han hecho un hardening. Piensan también que por redireccionar puertos ya han realizado sus normas correctas de hardening. Sin embargo, el hardening se hace cotidianamente. Antes se enfocaba mucho a los oficiales de seguridad en el ámbito de cómo prever incidentes. Hoy en día se los aboca más a cómo recuperarse de un incidente informático. ¿Sí? ¿Por qué? Lamentablemente la informática o la seguridad informática ha llegado a un nivel en el cual todos somos víctimas de ataques, ya sea a nivel macro o a nivel micro. En cualquiera de los dos ámbitos somos víctimas de todo tipo de ataques informáticos. Definición. Son reglas o políticas de seguridad que se utilizan para poder proteger un determinado ámbito informático. La seguridad informática es elemental al momento de realizar cualquier implementación. ¿Por qué decimos que es elemental al realizar cualquier implementación? Muchas veces caemos en la gula o en las malas costumbres. Por ejemplo, nos instalamos un access point en nuestra casa. Nos olvidamos de actualizar a la última versión del firmware. Nos olvidamos de cambiar las contraseñas por defecto. Nos olvidamos de cerrar algunos puertos de conexión, nos olvidamos de hacer cazado de MAC y demás, ¿no? O sea, normas de seguridad que prácticamente son básicas, que las sabemos, pero que no las ponemos en práctica. Tomen en cuenta que las normas de seguridad, si nosotros tenemos la costumbre de hacerlas a nivel bajo, o es decir, a nivel micro, de la misma manera vamos a realizarlo cuando nosotros hagamos una implementación mayor o de mayor performance. Tipos de ataques. Dentro de los más comunes tenemos el man of the mirror, que es el hombre en el medio. Tenemos los ataques de fuerza bruta
y tenemos la denegación de servicios. Básicamente esos son los tres tips o los tres tipos de ataque más fundamentales, los cuales en el ámbito informático se da importancia. Pero en este último tiempo ha surgido algo mucho más importante, es decir, atacando la capa 8 del modelo OSI. Muchos se preguntarán, pero ¿cuál es esa capa si solo conocemos hasta la 7? ¿O hay una nueva tecnología que ya se ha implementado que nosotros no conocemos? La capa 8 es la capa más importante, que es el ser humano. ¿Sí? Lamentablemente con la ingeniería social, hoy en día los mal llamados hackers, que son más determinados como lammers, con un diccionario te pueden realizar un ataque de fuerza bruta. ¿Por qué? ¿Cuál es la costumbre de todos? Poner sus contraseñas, el nombre de su papá, el nombre de su mamá, el nombre de su amigo, el nombre de su enamorada, su mascota y demás. Parámetros tan básicos con los cuales ya no se necesita ser un genio, ser un hacker o trabajar con 20 ordenadores para poder realizar un ataque. Bien, tocando un poco el tema de MikroTik, ¿cuál sería nuestro mejor aliado? El mejor aliado que nosotros podemos tener es la opción que tenemos en el Winbox, la cual nos dice log. ¿Por qué? El log nos va a informar de todo lo que pasa en nuestro equipo. Nos va a dar un detalle preciso de los cambios, las modificaciones, las conexiones, las altas, las bajas, las pérdidas de frecuencia y demás que tenemos dentro de nuestro equipo. Pero esto lo estamos tocando a nivel home, es decir, a nivel pequeño. En el caso de trabajar con una macroestructura, es decir, con una implementación mucho mayor, la correcta implementación debería ser que nosotros montemos un servidor syslog. ¿Para qué? Para que el servidor se encargue de almacenar toda esta información. Ustedes me dirán, ¿pero por qué es importante almacenar toda esa información? Hoy en día, las auditorías informáticas están a la orden del día. Antes solo se daba una auditoría cuando ocurría un incidente informático, es decir, cuando había algún tipo de robo, fuga de información y demás. Hoy en día las empresas dan tanta importancia a una auditoría que la realizan periódicamente. Y a la vez, ¿quién es el primer afectado? El encargado de la red. ¿Por qué? Al no tener un buen sistema de registro, está incumpliendo normas básicas de la seguridad informática. Por eso es muy importante tomar en cuenta que nosotros debemos activar nuestro fichero log. En caso de manejar una estructura mayor, tener un servidor netamente dedicado a eso. Como pueden ver, tranquilamente el sistema log lo pueden redireccionar a un servidor Ubuntu, a un servidor SUSE y demás tecnologías, las cuales les puede permitir almacenar al 100% la información que ustedes tengan. ¿Cuál sería el plus o el adicional de un log? Pues bien, tenemos que nos puede mencionar el hecho de guardar en memoria interna o también nos puede ayudar a redireccionar una determinada acción. Ataque de denegación de servicios. ¿Sí? Generalmente MikroTik ya se usa para implementar tecnologías web también, ¿no? Y a la vez eso implica que a nivel mundial está en el top 10 el ataque de denegación de servicios. Entonces nosotros debemos tener suma importancia en ese aspecto, debido a que un ataque de denegación de servicios no solo se puede mitigar haciendo reglas del firewall nada más. Podemos tener otras opciones de mayor ámbito o de mayor gama que nos pueden dar casi el mismo resultado que utilizar una regla de firewall. Como pueden ver en la imagen, generalmente uno conforme va creciendo la estructura de su red, va implementando mayor cantidad de reglas de firewall, ¿sí? Resulta que ha venido el vecino de al lado y comienza a querer molestar la red. Bueno, entonces se le implementa una nueva regla de firewall.
Resulta que ya no queremos que los usuarios de nuestra red se conecten a Facebook. ¿Por qué? Porque reduce el porcentaje o el índice de rendimiento laboral. Creamos otra regla. Resulta que ha habido alguna fuga de información y los estudiantes de una determinada universidad se han enterado la dirección IP de nuestra oficina. Comienzan a realizar ataques. ¿Qué hacemos? Creamos una nueva regla del firewall. Aquí viene la gran discrepancia, porque algunos prefieren hacer en ese caso, crear una address list o una lista de direcciones. ¿Para qué? Para restringirlas, para mitigarlas, para denegarles el acceso. Pero aquí surge la interrogante. A criterio personal ustedes, ¿cuál creen que será la mejor opción? ¿Crear una regla de firewall o crear una lista de direcciones? Es un tema muy polémico. ¿Por qué? Porque ambos puntos tienen determinada razón. Pero en todo caso, siempre se analiza cuál es la mejor implementación para la estructura dentro de nuestro marco laboral. Aquí la gran diferencia entre firewall y address list, ¿no? Es una competencia la misma que se da en el ámbito informático entre Windows y Linux. Siempre va esa controversia, que Windows es mejor, que Linux es mejor, que hay más seguridad para Windows ahora, que hay más herramientas para Windows, que Linux es un software libre y demás, ¿no? La discrepancia general. De la misma manera, hay varias discrepancias entre el firewall y el address list. Aquí vamos a detallar un poquito cuál sería la mejor opción a mi punto de vista. Profesionales de receta. ¿Sí? Seguramente han debido escuchar hablar respecto a ese tema. ¿Cuáles son los profesionales de receta? Lamentablemente en el mundo informático, y hablando un poquito acerca del ethical hacking, los profesionales de receta son la mayoría. ¿Debido a qué? Tal cual el procedimiento que el docente les enseña, realizan sus ataques. Si el docente les ha enseñado a hacer un ataque en 20 líneas de código, el alumno no se preocupa en investigar si hay nuevos métodos, si lo puede hacer en 15, en 12 o en 25. Únicamente ¿a qué se aboca? A reescribir todo lo que el docente le ha enseñado. Por eso, a mi criterio, es mucho mejor utilizar una regla del firewall. ¿Por qué? Estos atacantes lo único que van a hacer va a ser cambiar sus direcciones IP y nada más. Si el ataque no les ha funcionado con una dirección IP, van a utilizar un proxy, ya sea transparente, encriptado, para cambiar nuevamente su dirección de IP y realizar el mismo ataque de la misma forma. Entonces, ¿para qué voy a llenar mi address list? ¿Para qué voy a llenar mi address list con direcciones IP si únicamente con una regla de firewall puedo bloquear el mismo tipo de ataque? Como les decía nuevamente, muy pocos son los profesionales que realmente buscan nuevas técnicas de intrusión o de penetración. La mayoría son estudiantes de cocina. Y hablando de estudiantes de cocina, hace un momento se les cortó el internet, mil disculpas, estaba realizando algunas pequeñas pruebas. Bien, Kali, el famoso Kali, ¿no? Todo el mundo utiliza Kali. Lamentablemente esta distribución se ha vuelto un poco pesada debido a que aquí hay mucha mitigación para realizar pentest con Kali. Es decir, que todos los sistemas ya traen autoprotección contra las herramientas de Kali. Entonces, como pueden ver, aquí refundamos o refutamos la teoría que habíamos tenido. Decimos que ¿para qué vamos a crear un address list si únicamente podemos crear una regla del firewall? Contramedidas. Siempre es importante pensar como un atacante, mantener las normas de seguridad mínimas en nuestros equipos MikroTik, ¿sí? Jamás dejar la configuración default, jamás dejar nuestros propios backups dentro de nuestros propios equipos. Muchas personas no se dan cuenta y generalmente en los ataques ahora para equipos MikroTik, ¿qué se hace?
únicamente se genera una llave SSH y con la llave SSH se permite la conexión con el equipo. Y surge la interrogante, dicen, no, pero yo cambio periódicamente mi contraseña. El cambiar la contraseña no implica la garantía que esa llave va a dejar de funcionar. Más al contrario, la llave es una autoconexión con el equipo, el cual les permite conectarse por más que vayan renombrando y renombrando su contraseña. Bien, vamos a darnos unos minutos nuevamente para recalcar el aspecto del Twitter. Muy bien, ahora sí nos vamos a mostrar un poco acerca de los ataques que se pueden realizar con herramientas como Kali. Podemos ver en este caso que tengo varias reglas del firewall, ¿correcto? Lo cual no me indica que mis equipos van a ser bien protegidos. Lamentablemente hoy en día los ataques ya son residentes, ya no son persistentes. ¿Qué quiere decir eso? Antes se realizaba un ataque en un lapso de tiempo, por ejemplo 15 minutos, y el ataque era durante 15 minutos intenso. Hoy en día las normas o las políticas de ethical hacking nos dicen que el ataque debe ser progresivo, es decir, poco a poco. ¿Por qué? Si lo hacemos constante, estamos alertando al encargado de seguridad que en ese tiempo le estamos haciendo un ataque. Pero si lo hacemos paulatinamente, podemos ver que muchos administradores de seguridad piensan eso, no ha sido un fortuito, ha sido algo adicional, ha sido algo excedente, y se confían y no revisan sus archivos log y demás cuestiones. Los ataques de fuerza bruta, que son los más comunes hoy en día, que es como les mencionaba, ¿no? Para realizar un ataque de fuerza bruta yo tengo que tener la información de mi víctima. Se crean unos diccionarios los cuales nos permiten autentificarnos o autoconectarnos mediante constantes reintentos. Es decir, deseamos extraer de forma tan precisa la información de nuestra víctima, la cual nos sirve directamente para introducirnos a un medio o a un ámbito desarrollado. Bien, hablando un poquito de lo que es Winbox, podemos ver que Winbox es dueño de un protocolo propietario. Obviamente que es un poco más complejo de ser atacado. Estamos hablando que es un poco más complejo, no es que es 100% seguro, ¿sí? Tomen muy en cuenta esa diferencia. SSH, Telnet y Web son mucho más propensos a intrusiones. ¿Por qué? Porque no son protocolos propios de la marca, más al contrario. Al ser protocolos libres podemos encontrar mayor ámbito o mayor cantidad de información para realizar este tipo de ataques. MikroTik como herramienta de seguridad es, se podría decir, de alta performance. ¿Debido a qué? Como podemos ver en el log, nosotros hemos tratado de proxear el ataque, es decir, de ocultar la IP del atacante. Una herramienta tan básica en MikroTik como el trace nos ha permitido identificar tanto el origen como la marcación del destino de nuestro atacante. Es decir, alguien se anonimiza, entra a una red Tor y nos realiza un ataque. Nosotros con la IP del log podemos hacer el proceso inverso, es decir, realizar reversing. En algunos casos puede ser que no nos dé esta información tan precisa, pero por lo menos nos va a marcar un determinado punto de nodos o un determinado punto de conexión en el cual nuestro atacante ha dejado algún rastro digital. Tomemos en cuenta que no hay ataque 100% efectivo ni tampoco 100% anónimo. Recalcamos nuevamente, ¿no? La capa 8 del modelo OSI somos nosotros, somos los seres humanos. Por nuestras malas políticas de seguridad que tenemos,
Lamentablemente, un ataque hoy en día se vuelve tan fácil que hasta un niño de preescolar lo puede hacer. Puede darle información a otra persona, tanta información que él sabe, realmente es un punto débil o un eslabón débil. Tomen en cuenta también que hay otras persistencias, otros ataques como el phishing, ¿sí? En muchos casos, en muchas empresas, porque el administrador no le cae bien, alguno de los funcionarios contrata a alguna persona para realizar un ataque de phishing. Bien, muchos se preguntarán y dirán, ¿cómo podemos hackear con MikroTik? ¿Sí? MikroTik es una gama alta para realizar análisis de escaneo, análisis de puertos, análisis de direcciones IP. Por ejemplo, este es un tipo de escaneo básico, ¿no? Como podemos ver, aquí tenemos una dirección de subred y automáticamente MikroTik nos ha destinado todos los hosts de esa red. Por ejemplo, si queremos hacer un escaneo a una red Wi-Fi, nos llevamos nuestro equipo, bajamos la señal al MikroTik, lo ponemos cualquier puerto en Bridget y realizamos el escaneo. Una herramienta muy útil, que no deja demasiado rastro correcto. ¿Por qué? Únicamente va a cazar la dirección MAC, no va a decir el nombre del dispositivo ni demás, ¿no? Entonces, como pueden ver, desde el punto más básico, MikroTik también nos sirve como herramienta para realizar una auditoría informática. Bien, también tenemos los tipos de ataque de fusión con SQL Injection. ¿Por qué decimos de fusión? Porque para realizar un ataque SQL no solo se tiene que utilizar esa técnica, SQL Injection, sino también tenemos que utilizar envenenamiento, ¿sí? ¿Por qué decimos envenenamiento? Porque forzamos al protocolo HTTP a realizar una determinada acción. Bien, ¿cuántos de ustedes utilizan esta configuración para realizar soporte a sus equipos? A ver. Muy bien, sería importante que de aquí en adelante ya analicemos 2 veces antes de realizar este tipo de configuraciones. ¿Por qué? Con una imagen tan básica, podemos recabar bastante información. Por ejemplo, tenemos la versión con la cual está trabajando nuestro router OS. Esto ya nos ha ahorrado varios días de análisis, de estudio y demás. En base a la determinada versión, buscamos bugs o falencias de seguridad para introducirlas al equipo. Otra información importante que nos puede dar, he visto que muchos administradores de red habilitan las gráficas en sus equipos MikroTik. Pues bien, si nosotros nos vamos a la opción del a la pestaña de gráficas, podemos encontrar todo el trazado de la red, es decir, todo el tráfico que está generando el equipo MikroTik. Eso con un envenenamiento se puede pasar directamente a un ordenador y después realizar un análisis exhaustivo de esa información. Podemos desencriptar protocolos, podemos desencriptar puertos también y algunos otros detalles que nos pueden servir para realizar un ataque informático. Entonces, como pueden ver, la configuración web no es tan recomendable desde el punto de la seguridad. Muy bien, ¿cuántos de ustedes utilizan Windows 10 en sus máquinas? A ver, por favor, levanten la mano. Bien, entonces Paraguay igual se junta a la mayor cantidad de usuarios Microsoft. Muy bien, les doy un pequeño regalo. Windows 10 tiene un bug de seguridad muy fuerte, el cual les permite realizar esto, la donación de sesión.
En la imagen anterior nosotros podíamos ver que nos daba la configuración para introducir nuestro usuario y nuestra contraseña, ¿correcto? Bien, en Windows 10 hay una técnica que se llama donación de sesión, en la cual nosotros, sin necesidad de tomar acceso al ordenador, podemos extraer su sesión únicamente sabiendo su dirección IP. Para ello se utiliza una herramienta que ahora les voy a mostrar. Muy bien, esta es la herramienta. ¿Quiénes han escuchado hablar de Matrix? Nadie. Bien. Matrix es una distribución de software libre parecida a Kali, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de Matrix? Que tiene herramientas mucho más concisas o mucho más específicas para realizar un ataque. Únicamente con la dirección IP, si está habilitado las cookies del ordenador, se ejecuta el código o el batch desarrollado en Python y automáticamente nos extrae un archivo DESC, en el cual están en texto plano todas las contraseñas que nosotros hemos typeado en el navegador. Entonces, como pueden ver, piénsenlo 2 veces antes de utilizar Windows 10 nuevamente para introducir todos sus usuarios y sus contraseñas. Muchos me dirán, pero claro, esto puede funcionar para HTTP. Negativo, señores, también funciona para HTTPS. Por más que el protocolo vaya encriptado y demás, Matrix tiene una herramienta la cual nos permite monitorear o realizar un análisis a una conexión HTTPS. Bien, el tan conocido Kali también funciona con Matrix. ¿Para qué utilizamos Kali y Matrix a la vez? Pues bien, Kali es una falsa bandera o un falso positivo como nos saca el antivirus. Es decir, estamos atacando con Kali y el administrador está protegiendo ese ataque. Pero por debajo estamos snifeando o estamos sacando la información con Matrix. Nuevamente les recalco, los que utilicen Windows 10, piénselo 2 veces antes de poner su usuario y su contraseña. Muy bien. Creo que esta imagen ya les ha quedado absolutamente clara, ¿correcto? Bueno, ya estamos llegando a la conclusión de la conferencia. Espero que les haya quedado un poco claro lo que es la seguridad, ¿sí? Que los parámetros que hemos dado hoy les sean muy importantes. Nunca piensen que su información no vale o no es importante para nadie. Ya para concluir, hablando un poquito acerca de la empresa Ecatel, con la cual tenemos una sociedad, nosotros hemos brindado acá en Asunción el primer curso a MTCNA. Justo este fin de semana concluyó. Ya estamos con fecha próxima que tenemos el MTCNA el 26 de agosto y tenemos el MTCTC el 29 de agosto. Les recomendaría a los que se van a dedicar en seguridad que hagan mucho énfasis en esta certificación en la MTCTC, debido a que ahí se toca a gran detalle las reglas del firewall. Un aspecto que me he olvidado comentarles era que MikroTik, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un ataque de fuerza bruta, no limita la cantidad de inicios de sesión. He probado con 280 ataques en 1 minuto y seguía respondiendo, ¿no? Entonces sería un punto interesante también para los desarrolladores de MikroTik que lo tomen en cuenta, ¿no? Restringir la cantidad de intentos, debido a que un usuario normal jamás va a hacer más de 5 intentos o 7 intentos simultáneos, ¿no? Entonces es un punto muy importante. Volviendo a las certificaciones, como podemos ver, acá tenemos el esquema completo, el MTCNA y las demás certificaciones que vienen junto con el paquete. Somos una empresa boliviana, estamos a nivel internacional, también se ha dado estas certificaciones en Perú,
en Argentina, próximamente se dará también en Chile. Muy bien, les damos la bienvenida a nuestro primer grupo, a nuestros 22 estudiantes de CATEL. Un aplauso para ellos, son muchachos jóvenes, cartuchitos en el mundo de las redes, como se los llama, y bueno, a comenzar una larga carrera, ¿no? No solo es importante tener el conocimiento en la marca, sino tener algo que certifique que nosotros sabemos de manera concreta el uso de dicha marca. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias. ¿Hay algunas preguntas? Sí. Corra, mi estimado. ¿Cómo se detecta un ataque progresivo? Un ataque progresivo se detecta mediante tu log. Tu log lo pasas a un archivo TXT o lo importas a un TXT, das determinados parámetros, por ejemplo, la dirección IP del atacante. O por ejemplo, si tienes una regla de firewall bien concisa, puedes agarrar y sacar parámetros de tu regla de firewall también para revisar tu ataque. Pero la mejor forma es revisar tus archivos log. Pasarlos a un TXT con un buscador, verifica si hay más de la misma dirección, más de 10 veces el mismo ataque, quiere decir que te están haciendo un ataque persistente. También. Pero a la vez se considera un virus como ¿qué? Como un atacante. Gracias, Raúl.